Hola amigos, buenas. Aquí vamos a tener esta sesión acerca de las demandas dependientes de la presión simuladas con WaterCAD y WaterGen Connect Edition. En un segundito comenzamos. Muy bien, pues las demandas dependientes de la presión en WaterCAD y WaterGen se pueden simular mediante pues, una configuración específica. Ahora, ¿qué son las demandas dependientes de la presión? Pues como su nombre lo indica, son demandas que están en función de la presión que se presente en un punto, en el punto donde queremos medir ese caudal o esa demanda. Por ejemplo, el agua, cuando abrimos los grifos o la llave de nuestras instalaciones, pues es una demanda que depende de la presión y por supuesto de la apertura de la valvulita, ¿no? Entonces, este flujo en los grifos obedece a la ecuación de orificios, en los cuales el caudal pues, depende de la presión que tengamos en el sistema o la presión que tengamos en el depósito, en la azotea, en los tinacos. Muchas demandas se estiman indirectamente por mediciones de volumen. Entonces, estas demandas dependientes de la presión, o las demandas son una mezcla de dependientes de la presión e independientes de la presión, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el tema de fugas, pues depende del tamaño del orificio de la fuga, ¿no? De la presión que hay en el punto, etcétera. Muy bien. Naturaleza de las demandas dependientes de la presión. Nosotros podemos encontrar que las demandas pueden estar basadas en, en volúmenes, por ejemplo, la descarga de los inodoros, ¿no? Las lavadoras, lavavajillas, la bañera, la tinera, tanques de procesos industriales, agua para sistemas de enfriamiento, pero también hay demandas dependientes de la presión, por ejemplo, en un sistema de riego, en los aspersores o los rociadores también, ¿sí? Si se acuerdan en los edificios, pues hay unos aspersores o rociadores o sprinklers que pues el caudal depende directamente de la presión. Y también, por supuesto, el tema de fugas, ¿no? Las fugas, pues es una demanda que depende de la presión. Muchas demandas caen en una categoría intermedia, ¿no? Depende de la presión y depende del depósito o del volumen. Muy bien. Demandas dependientes de la presión, pues las tradicionales son las que usamos con la propiedad de los nodos, ¿no? Con el emisor de flujo en el modelo. Aquí usamos la ecuación de orificio, ¿no? Caudal es igual al coeficiente de emisor multiplicando la presión elevada al exponente de emisor. Esto es adecuado para algunas aplicaciones de distritos de riegos a presión, por ejemplo, pero no hay manera de alterar o personalizar, como lo vamos a ver enseguida. Tiene un pobre comportamiento para presiones muy bajas o negativas. Ahora, en WaterCAD o WaterGen existe esto que se llama demandas dependientes de la presión, y esto nos ofrece una mucha mayor flexibilidad que los emisores. Ahorita vamos a ver el tema de emisores ahí. Usa diferentes casos, cortes de servicio, reducción de presión por fugas, sistema con limitada capacidad, y también nos ayuda a determinar un déficit o reducción de fugas, ¿sí? Análisis de criticidad, por ejemplo. ¿Qué datos requerimos para modelar las demandas dependientes de la presión? Pues tener un modelo existente, después configurar una función de demandas dependientes de la presión, y aquí hay dos opciones. Mediante una ecuación, una potencia o una ecuación configurada, y puede ser por una ecuación lineal por pasos o multipuntos. Entonces, también podemos colocar el dato de referencia o de presión de referencia y también una presión límite o una presión de umbral, ¿sí? Porcentaje basado en volumen. Es decir, yo también le puedo configurar o le podemos configurar qué porcentaje
de nuestras demandas están dependiendo de la presión. Y también cuáles nodos tienen demanda dependiente de la presión. Entonces, por ejemplo, tenemos la curva, esa curva exponencial, ¿no?, de multipuntos. Podemos también colocar el tema de referencia, ¿no? A partir de qué punto de referencia sobre la curva tenemos ya nuestros caudales, alcanzamos el 100% de nuestros caudales o nuestras demandas base. El tema de presión límite lo que nos ayuda es a limitar el punto a partir del cual ya la demanda se satisface al 100%, ya no hay un incremento en la demanda, ¿sí? Eso es el threshold pressure o presión límite, o también llamada presión de umbral. Y podemos tener también curvas combinadas con una caudal fijo que no depende de la presión y una curva en la que sí tengamos nodos dependientes de la presión. Entonces, los pasos para modelar demandas dependientes de la presión son, pues, establecer un conjunto de selección de nodos de consumo. ¿Cuáles son los nodos que van a tener la demanda dependiendo de la presión? Definir la función, ¿no?, si es exponencial o si es multipasos. Después, configurar la alternativa, porque hay una alternativa PDD aplicable al escenario de análisis. Especificar condiciones locales de anulación. Configurar las opciones de cálculo para modelar PDD, es decir, tenemos que ir a las opciones de cálculo para decirle modela demandas dependientes de la presión y finalmente ejecutar la simulación del modelo, ¿sí? Entonces, pues más o menos podemos configurar de esta forma nuestra fuente y nuestras zonas de servicio con las demandas dependientes de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, la aproximación teórica de la demanda dependiente de presión pues es un caudal, ¿no? El gasto total en el nodo es función o es igual a el tamaño y número de orificios que multiplica a la piezométrica menos la elevación del orificio a considerar, es la presión, elevado al exponente, ¿no?, que es mayor o igual a 0.5 en la mayoría de las ecuaciones de orificio. Muy bien, pues ahora entonces vayamos al modelo para mostrar el funcionamiento de las demandas dependientes de la presión. Entonces aquí tenemos un modelo en el cual estamos simulando demandas, o vamos a simular demandas dependientes de la presión. Ahora, si nosotros decidimos no usar demandas dependientes de la presión, recordemos que existe en los nodos un campo llamado coeficiente de emisor. Y este coeficiente de emisor hace las veces, pues, me puede dar el caudal en función de la presión que yo pueda tener aquí, pero ese caudal, como decíamos en la presentación, pues está limitado. Este es el coeficiente de emisor y el exponente de emisor está configurado en las opciones de cálculo. Aquí tenemos el campo exponente del emisor, ¿no? Acuérdense que la fórmula es gasto multiplicando el coeficiente por la presión elevado a la n, que es el exponente de emisor. Esto pues nos da así un caudal, pero está limitado. ¿Por qué? Pues porque nosotros probablemente requerimos más flexibilidad para decir, mira, a partir de tal presión ya no tengo agua, o a partir de tal presión ya tengo el 100% de la demanda satisfecha. ¿Sí? Entonces, aquí mismo, mirando en las opciones de cálculo, si queremos simular demandas dependientes de la presión, aquí tenemos el campo desde donde podemos tener esa configuración de la simulación, ¿no?, que el análisis nos dé el dato de demanda dependiente de la presión. Entonces, vamos a configurar nuestros nodos y nuestra alternativa para que podamos nosotros simular esa demanda dependiente de la presión. Entonces vamos a tener que configurar también nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces voy a cerrar opciones de cálculo y voy a abrir alternativas. En las alternativas tenemos la alternativa de demandas dependientes de la presión. Entonces aquí nosotros podemos configurar justamente la función para las demandas dependientes de la presión. Esta ventana, si la queremos abrir, está debajo del menú componentes
en esta pestaña que es componentes, debajo de este submenú que se llama más, y aquí está demandas dependientes de la presión, las funciones de la demanda dependiente de la presión. Entonces aquí vamos a abrir y configurar nuestra función. Entonces hay dos tipos, una multipasos, donde nosotros le decimos bajo qué porcentaje de presión tenemos, qué porcentaje podemos satisfacer, qué porcentaje de demanda, ¿sí? Y aquí tengo yo configurado una curva, ¿no? En donde el 0% corresponde 0% de presión, corresponde 0% de demanda, al 20% de la presión de referencia tengo 5% de la demanda. Estas presiones son en función de la presión de referencia que vamos a ver enseguida en la configuración de la alternativa. Entonces, al 90% de la presión, esto es una situación hipotética para mostrar gráficamente la diferencia. Y al 100% tengo, al 90%, 50% de las demandas satisfechas, al 100% yo entrego el 100% de la demanda, y al 105% tengo 120% de la demanda. Es decir, bueno, la demanda normalmente está más o menos constante, pero las fugas, si yo tengo más presión de la consigna, de la referencia, voy a tener más caudal. Entonces, aquí es donde pues hacemos diferencia, ¿no? Con la configuración de exponente de emisor y el coeficiente de emisor. Entonces, esta es la multipasos, pero si yo le digo quiero la función exponencial, entonces el exponente normalmente es 0.5 o mayor, y yo puedo decirle, ¿sabes qué? A partir de la presión, a partir de cierta presión, las demandas ya van a estar al 100%, ¿no? Yo lo puedo limitar a que si esto sube de esa presión, ya no se van a incrementar las demandas como lo tengo yo aquí en la función lineal, 120%. Si tengo un 5% arriba de la presión, tengo un 20% arriba en el caudal que sale de los nodos, ¿no? Entonces, este power function lo que me permite a mí es delimitar, ¿no? A partir del 21 metros de columna de agua, entonces yo ya no entrego más que el 100%, lo que está configurado como demanda. Yo también eso lo puedo configurar acá en PriceWise Linear, ¿no? Si yo aquí le pongo al 90%, yo tengo un 99, no puedo repetir el 100% en diferentes porcentajes aquí, y al 105 tengo 100.1, pues aquí prácticamente estoy limitando, ¿no? Al 100% las presiones, o simplemente le borro esta opción, ¿no? Dejo al 100% y ya no tengo más, ya la demanda ya no se va a incrementar por más que suba la presión, ¿sí? Entonces aquí, bueno, nada más regresando, porque esto me va a servir para explicar. Entonces tenemos esta curva, ¿no? Multipasos. Entonces la curva ya está especificada. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner demandas dependientes de la presión. Y cierro esta ventana de configuración de la curva. Entonces ahora aquí en la alternativa, yo le digo que use la única función que tengo, ¿no? Que también la puedo ver desde aquí, que use esta función, y la presión de referencia son 20 metros de columna de agua, ¿sí? Los nodos que tengan arriba del 20% de 20 metros de columna de agua, ¿sí? A esta presión yo satisfago el 100% de mis demandas. Si tengo un incremento en la presión del 5%, yo voy a entregar 20% más de agua, ¿sí? Todas las demandas, son dependientes de la presión. Yo le puedo decir aquí, pues solo el 80, solo el 50, o una zona específica de nodos. Aquí en los nodos también le puedo decir, tiene una función local, o este nodo usa una función local de demandas dependientes de la presión, o tiene también el tema el valor de referencia es igual al valor de la presión límite, ¿no? Muy bien.
Entonces, bueno, aquí ya configuramos la función y entonces, si la presión se incrementa, yo aquí tengo un nodo, que este va a ser un nodo que nos va a servir de referencia para medir ahí las demandas o los gráficos. Entonces, para tener ahí la referencia de los nodos con la presión, cómo sube la presión y sube la demanda, y cómo baja la presión y baja la demanda. Entonces, esta simulación es periodo extendido por 72 horas. Entonces, aquí ya simplemente corremos la simulación, y si yo le doy mi teclado F7, pues tengo el Time Browser, ¿sí? Yo aquí puedo darle play y voy viendo cómo cambia la presión aquí en este nodo que va a ser de referencia, nada más para mostrar gráficos. Aquí ya mi presión va arriba de la presión de referencia, que está ahí abajo, aquí estoy arriba, ¿no? Entonces, 5% de esta presión son 21 metros, ¿no? 5 por 10 es un metro de columna de agua adicional, es el 5%. Entonces, con ese 5% de presión adicional, yo puedo tener hasta un 20% más de demanda, ¿no? Entonces, miren, aquí ya le puse, nada más para que viéramos cómo se comportaban las presiones, pero también tengo un gráfico que me muestra la presión en el nodo J1. Entonces, la presión en el nodo J1 es esta. Esta línea roja es la presión de referencia. Yo la dibujé aquí con este dato que se llama Observed Data. Datos observados, le generé un nuevo dato observado, que es la presión de referencia. Sí, es un tipo presión, y desde 0 hasta 72 horas le puse el valor de presión de 20 metros de columna. Por eso me graficó aquí esta línea. Y ahí está. Entonces, si voy por debajo de la presión de referencia, yo voy a tener una demanda menor. Y si voy por arriba de esta línea roja, yo voy a tener una demanda mayor a la presión, a la demanda base. Ahora, voy a pedirle el gráfico que nos muestre justamente el tema de las demandas. Entonces, aquí, la demanda base es la azul, ¿sí? Cuando tengo presiones por debajo, ¿no?, de la de referencia, yo voy a tener demandas más bajas, en función de esa curva que nosotros estamos simulando. Entonces aquí le voy a dar play nada más para ponernos. Hasta aquí yo iba manejando presiones más bajas de 20 de la referencia, entonces yo tenía demandas menores en este nodo, ¿sí? Cuando la presión sube de la presión de referencia, entonces yo tengo demandas mayores. La roja es la base, la demanda base. La demanda base. Si yo le digo, si nosotros simulamos sin demandas dependientes de la presión, esta demanda se va a comportar así, ¿no? Esta es la demanda, curva de demandas base. Pero como está en función de la presión, en momentos, cuando la presión está por arriba de esta línea roja, que es la presión de referencia, voy a tener más demanda saliendo de ese nodo. ¿Sí? Más, hasta esta hora del día, ya me pasé un puntito, hasta esta hora del día, ahora yo voy a estar con presión más baja. Entonces mi sistema de mi nodo o de mis nodos voy a estar sacando menos demanda, menos agua. Y ahora otra vez sube la presión, yo tengo más demanda o una demanda superior a la base saliendo de ese nodo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces esto es demanda dependiente de la presión. Esto es demanda dependiente de la presión, y habrá momentos en los que yo tenga más de la demanda base o menos de la demanda base. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, bueno, PVD es una herramienta importante para sistemas deficitarios con caídas significativas de la presión. No olviden, por favor, suscribirse al canal y recordar que todos los lunes de 10 a 11 de la mañana tenemos webinars en donde vamos a estar mostrando diferentes herramientas o tutoriales de herramientas, ¿sí? Entonces, listo. Muchas gracias y hasta la próxima.